Buenas tardes para todos. Les habla Iben Natalia Torres, profesional de la Dirección de Ingeniería Especializada, y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de normas técnicas asociadas con seguridad y salud en el trabajo, elaborada recientemente por la empresa con la participación de profesionales de diferentes áreas de la organización. En el marco del proceso Gestión del Conocimiento, subproceso Desarrollo del Conocimiento, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta a continuación las normas técnicas. NS 133, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para manejo de botes. NS 115, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para operación de toma de muestras. Y NS 116, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para operación de toma de muestras, las cuales se encuentran vigentes en el módulo de consultas del SISTE para su consulta a través de la intranet o extranet de la organización. El día de hoy nos acompaña Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional, especialista en gestión humana de las organizaciones con maestría en gerencia de proyectos, auditora interna HSEQ y auditora de recursos humanos. Se ha desempeñado como coordinadora técnica regional de la ARL Positiva. Ha prestado soporte en seguridad y salud en el trabajo para contratistas que prestan servicios a empresas como Argos, Aceros Diaco y EPM. También ha trabajado para las empresas de renovación y desarrollo urbano, EBU, y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ESP. En los últimos años se ha venido desempeñando en el desarrollo y actualización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa como profesional del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual está siendo grabada para poder ser consultada a través de la página web de la empresa por parte de funcionarios o usuarios que por alguna razón no pudieron asistir a este evento. Les agradecemos apagar sus micrófonos y sin más preámbulos damos inicio al evento de socialización de las normas técnicas y los dejo con la profesional Marisol Ortega para que escuchemos su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué pena, tengo problemas aquí con el audio. Entonces, me pidieron el favor de empezar por la norma NS 115, pero me solicitaron el favor que iniciara por la 133. Realmente las normas que vamos a socializar el día de hoy, todas están relacionadas con los mismos peligros, ¿sí? Entonces, la NS 133 es la que establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para manejo de botes. La 115 está relacionada con la toma de muestras y la NS 171 está relacionada con el riesgo biológico que se tienen en estas diferentes actividades y en otras actividades que desarrolla la empresa, específicamente en el área de alcantarillado, donde el riesgo biológico tiene una presencia muy importante y la exposición es muy alta. En ese orden de ideas, entonces, y también vamos a socializar hoy la NS 116. Es una norma que sí está un poquito aislada de la temática porque no tiene una injerencia fuerte frente a la NS 133. Entonces, la NS 133, como les mencionaba, son los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para todas las áreas donde se use o se utilice un bote o se utilice algún tipo de flota fluvial, independiente de la alimentación del vehículo o de que se utilice, ya sea a manera de remo o a manera de motor fuera de borda o independiente de eso, entonces aplica para todo ese tipo de flota fluvial. Los requisitos mínimos de los botes tiene
como tabla de contenido las generalidades de qué es una flota fluvial, cuáles son las partes de un bote, y después viene algo que son las obligaciones tanto de la empresa como de los trabajadores frente al manejo de los botes, y también vienen las recomendaciones generales de seguridad, las multas y sanciones que se tienen por parte de la autoridad fluvial. Finalmente tenemos los riesgos que están asociados o los principales temas de exposición. Entonces, en la norma ustedes podrán visualizar en el capítulo 4.1 de generalidad cuáles son las partes y digamos, en qué área del vehículo usted las puede ubicar, porque ese es un lenguaje muy específico que se utiliza cuando ustedes desarrollan actividades en embarcaciones fluviales. De igual manera, entonces acá tenemos las obligaciones de la EAB, que entre las más importantes está tramitar las licencias de tripulante ante el Ministerio de Transportes, y los trabajadores que realicen este tipo de actividades tienen que estar capacitados, entrenados e inscritos. También se tiene que tramitar la patente de navegación para poner en servicio cualquier embarcación en vías fluviales, y cada 2 años debe renovarse esa patente. También se tienen que construir unos muelles marginales en los lugares donde aplique. Específicamente estaríamos hablando en Chingaza, ¿no? También hay que mantener actualizados los documentos de las embarcaciones y todos los registros de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Se debe también solicitar la cancelación de la patente de navegación por destrucción o pérdida de la embarcación o del vehículo relacionado con el transporte fluvial. Establecer una bitácora de la embarcación con datos como son fecha, hora, objeto, pasajeros y tripulantes. Esto es obligatorio todos los días que la embarcación se utilice. Establecer un procedimiento para el uso y manejo. Establecer un procedimiento de mantenimiento de botes de acuerdo con lo establecido en la empresa, es decir, mantenimientos correctivos y preventivos. Mantener la patente de navegación, la cual debe llevarse siempre a bordo y será obligación presentarla ante la autoridad. Establecer exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores aspirantes a la licencia de tripulante o para la renovación de esta. Entonces, esta licencia, ¿quién la emite? El Ministerio de Transporte. O su de documentos. Proporcionar las embarcaciones los elementos y equipos de primeros auxilios y de rescate que están descritos más adelante en la norma. Establecer un procedimiento donde se restringe la navegación para las embarcaciones menores en ríos, canales y ciénagas entre las 18 horas y las 5 horas. Es decir, en este caso aplicaría para la empresa de acueducto. Dotar las embarcaciones para cumplir con el reglamento de luces y señales de navegación fluvial. Establecer el programa de señalización fluvial. Capacitar a los trabajadores en técnicas de salvamento y primeros auxilios. Capacitar a los trabajadores en técnicas de natación y capacitar a los trabajadores en técnicas de buceo. Estas son las obligaciones de la empresa. Entonces, ahora vamos a mirar las obligaciones de los trabajadores. Primero, portar la licencia de tripulante cuando se inicia el recorrido por la vía fluvial, o la licencia de conducción del vehículo o de que emita la DIMAR en su momento. Acatar las normas administrativas y jurídicas de navegación y comercio. Cumplir con las disposiciones que regulen la navegación fluvial. Es decir, hay que capacitarse y entrenarse en estos protocolos porque no debe tenerse, se debe tener, para poder ser expedida el documento de transporte, es necesario tener el conocimiento de la respectiva señalización que se utiliza en el aspecto de transporte fluvial. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la empresa. Asistir a capacitaciones y pasar las evaluaciones de las mismas o de estas.
Llevar la bitácora, el registro de desplazamientos de la embarcación con todos los datos mencionados anteriormente. Informar cualquier daño o cualquier condición insegura de la embarcación de manera inmediata, es decir, no se puede utilizar la embarcación si presenta algún tipo de falla o si tiene algún tipo de ruido o si la persona que va a hacer, va a manejarla o va a conducirla, no se siente seguro. Entonces es mejor cancelar el viaje, hacer una revisión técnica y ahí sí utilizarla. Llevar puesto y sujeto el salvavidas tipo chaleco. Esto es obligatorio para todos los tripulantes, incluyendo la persona que conduzca la embarcación. Y finalmente se llama conocer las reglas del camino de Thomas Gray. En la norma se establece cuáles son esas reglas de camino de Thomas Gray que deben conocerse en el caso de un accidente fluvial, en el caso de tener algún evento o un accidente, no solamente de un choque, sino que algún trabajador se caiga de la embarcación, que no se encuentre. Entonces, esta parte es muy necesaria, que todos lean la norma, se documenten y entiendan en qué consiste cada una de estas reglas. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad frente a la norma o lo que se consignó o quedó consignada en la norma? Entonces, lo primero es siempre utilizar el chaleco salvavidas, nunca utilizar alcohol o permitir que los pasajeros usen alcohol o estén en estado de alicoramiento. Es decir, ninguna persona que esté bajo los efectos del alcohol, así no vaya a conducir, no debe abordar la embarcación, no debe estar ahí. Nunca, realizar el curso de seguridad de navegación y obtener la certificación de seguridad de transporte fluvial. Seguir las recomendaciones de peso de la embarcación, no sobrecargarlas. Entonces, cada embarcación tiene una tabla y tiene establecido por el fabricante cuáles son esas actividades en las que se puede utilizar y cuál es el peso que puede llevar. Entonces, es muy importante conocer esa tabla, conocer el manual del fabricante y tenerlo presente en el momento de cualquier intervención que se vaya a hacer con la embarcación. La persona que conduce debe estar familiarizada con las normas de navegación y las directrices emitidas por los entes de control y la empresa de acueducto. ¿Cuál es el ente de control? La DIMAR. Observar continuamente el agua para determinar los peligros ocultos en el agua o sumergidas, incluyendo los registros y las zonas de aguas bajas. También se debe tener en cuenta en el cumplimiento de esta norma la aplicación de la NS 115 y la NS 171. La 115 es del tema de toma de muestreo o operaciones de muestreo que hace la empresa. La 171 está relacionada con el riesgo biológico. La norma 176 nos habla de lo que es el tema de control o requisitos del riesgo químico que también aplica por el manejo o el trasiego de combustible. La 176 nos habla de toda la gestión en higiene industrial y la 180 nos habla de todo el tema de señalización industrial, que en esta norma, la 180, no se contempla la señalización fluvial. Por otra parte, también se tiene que tener en cuenta la NS 183, que son todos los requisitos establecidos para el tema de almacenamiento. Es decir, si la embarcación va a llevar un peso adicional o va a llevar unos equipos o va a llevar algún tipo de químicos, entonces se debe cumplir con los requisitos establecidos en la 183. Finalmente, tenemos que la operación de la embarcación debe ser a una velocidad segura. ¿Eso quién lo establece? La DIMAR, de acuerdo a los protocolos establecidos y de acuerdo al tipo de aguas en que yo esté. No es lo mismo las aguas que son residuales a las aguas que están en un tipo de tratamiento o están estancadas. Entonces hay que tener en cuenta lo que establezca la DIMAR para este tipo de procesos o de aguas donde se esté trabajando. También se debe tener en cuenta el tema del posible envenenamiento por monóxido de carbono. Y finalmente, vuelve a recalcar la aplicación de las reglas del camino de Thomas Gray. ¿Cuáles son los principales riesgos con los que está relacionado el tema del manejo de botes?
Uno de los principales o que se determina como prioritario es la hipotermia. ¿Por qué la hipotermia? Porque la hipotermia, en el caso que un trabajador se caiga, se está luchando contra el tiempo para su rescate. Es muy fácil y por los clima que experimentamos en la ciudad de Bogotá o en Chingaza, que se pierda muy fácil el calor corporal y más si no se tiene un traje protector especial para poder conservar la temperatura del cuerpo. También es importante tener o considerar cómo se inicia el proceso de la hipotermia, es decir, los escalofríos y que empieza a bajar la temperatura por debajo de 31 grados centígrados. Esto hace que la temperatura disminuya muchísimo más rápido y entre en shock la persona y empiece a hacerse una afectación o presentarse una afectación en el sistema nervioso central. El cuerpo trata de defenderse, pero digamos que las condiciones ambientales son muy fuertes y hace que la persona finalmente entre en qué, en una posible coma. También hay que tratar de mantener caliente a la persona una vez se encuentre o una vez se realice el rescate. La temperatura es lo que juega ahí en la hipotermia. Una persona puede morir por hipotermia de una manera muy rápida, también depende de la actividad del individuo, es decir, una persona, digamos, con un peso mayor a una persona que sea muy delgada, pues conserva un poquito más el calor, la persona que sea más robusta, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente cómo se tiene que atender el primer auxilio y tienen que tener el curso que se llama el primer respondiente para poder hacer actividades de primeros auxilios y estar capacitados específicamente en este tipo de rescate o de aplicación de primeros auxilios, que es el rescate acuático. ¿Cuál es el tratamiento de la hipotermia? Ahí está establecido en la norma cuál es lo que se conoce como el procedimiento operativo normalizado o el PONS de actuación. Es bueno y es necesario que las personas que hagan este tipo de actividades realicen de igual manera el curso de salvamento acuático y aplicación de primeros auxilios. La Cruz Roja tiene unos cursos muy interesantes relacionados con el tema de rescate acuático. Finalmente, hay que estudiar el tema de señalización fluvial. Este tema es indispensable porque de esta manera se puede estar evitando algún tipo de accidente con otra embarcación o que la persona básicamente caiga al agua. También establece la norma una situación que es muy importante conocerla, que son las multas y las sanciones por parte de la autoridad fluvial. Insisto, el ADIMAR. Entonces, por ejemplo, una de las multas es irrespeto a la autoridad fluvial y respeto a cualquier miembro de la tripulación, entre ellos mismos o entre un pasajero. El comportamiento en una embarcación no se permiten ni bromas, ni se permite, por ejemplo, el uso de explosivos o el uso de pólvora, ya sea de tipo recreativa. Es una sanción también la embriaguez de cualquier miembro que esté, ya sea pasajero o parte de la tripulación. No se debe transportar ningún tipo de estupefaciente en el trabajo o en las labores relacionadas con el uso o el manejo de botes. También puede ser una sanción la negligencia o poner en peligro otra embarcación o la misma embarcación que esté el conductor llevando en ese momento. El no haber evitado o impedir un accidente, pudiendo haberlo hecho, eso también genera una sanción. ¿Para quién? Más que la persona, la sancionada va a ser la empresa. Derramar o dejar o contaminar las vías fluviales, a excepción que sea un accidente y que se haya generado algún tipo de residuo al cuerpo de agua. No portar los equipos de seguridad o contra incendio o los elementos de primeros auxilios, eso también genera una sanción. No transportar pasajeros o embarcaciones que no estén autorizados o que no pertenezcan a la empresa.
tiene que tenerse un permiso especial para eso. Llevar sobrecupo de los pasajeros, abastecerse de combustible o hacer el trasiego con los pasajeros a bordo. Atracar la embarcación en sitios desfavorables al usuario o que no estén autorizados. Negarse a transportar enfermos o heridos. Si usted está en una embarcación, pues tiene que hacerlo si es la necesidad. Y finalmente hay que cumplir con las normas de tránsito y transporte fluvial estipuladas en el Código Nacional de Navegación y actividades portuarias, que viene siendo la ley 1242 del 2008, emitida por el Ministerio de Transporte. Entonces, repito cuál es la norma por la cual tenemos que regirnos para hacer el cumplimiento de todas los requisitos establecidos de manera legal para este tipo de transporte o tipo de actividad o labor que genera la empresa. La ley 1242 del 2008, emitida por el Ministerio de Transporte. Dentro de esta norma, entonces, también ustedes podrán encontrar cuáles son los tipos, como les comentaba, de señalización fluvial, cómo es la aplicación de ellas, digamos que cuál es el alcance de cada una de esas señales y cómo deben estar provistas y de qué colores son. O, digamos, específicamente el tema de las boyas tiene una significancia dentro del manejo y los peligros. Entonces es importante que se documenten, que leamos la norma y sobre todo que la apliquemos. También en esta parte se tiene en cuenta y se establecen cuáles son los requisitos para hacer las inspecciones a los vehículos o las inspecciones que deben cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que cada objeto salvavidas ya utilizado debe estar certificado. Si se trabaja con remos, entonces qué tipo de remos, qué condiciones tienen que tener los remos. Si se cuentan con las señales visuales para solicitar algún tipo de auxilio, como por ejemplo las bengalas o una bomba de humo. Si deben tener los extintores contra incendios según la carga que yo lleve, el tipo de extintor. También, como les mencioné varias veces, el botiquín de primeros auxilios se debe tener, se debe contar con un pito, una sirena, pues dependiendo del tipo de embarcación que se lleve. También debe tenerse una linterna que sea resistente al agua y una línea para algún tipo de remolque o de acercamiento que se tenga que hacer. Entonces, la invitación es a que entremos a mirar la NS 133 y de igual manera también tengamos en cuenta lo que establece la ley que aplica desde el Ministerio de Transporte para poder generar los controles y que la empresa pues cumpla con toda cabalidad. Repito, la ley es la 1242 de 2008. Es necesario que empezamos a determinar y a solicitar las necesidades que tenemos en materia de capacitación y formación para poder cumplir y tener todas las personas digamos, como la licencia para conducción de transporte fluvial, porque la licencia que tenemos para el manejo de carro, pues obviamente no aplica para este tipo de actividad que hacemos. Entonces, ahí estaríamos teniendo unos incumplimientos de materia legal y no estamos, de igual manera, no estamos cumpliendo con todo lo que establece la DIMAR en materia de control de los vehículos que estamos utilizando. Entonces es muy importante también hacer la caracterización de en qué áreas estamos utilizando este tipo de transporte fluvial, por ejemplo, en qué lugares hacemos intervención y qué áreas son las que hacen este tipo de intervención. Entonces, la invitación es a eso, a que miremos cuáles son esas necesidades y podamos construir. Obviamente no vamos a aplicar la norma en 2 meses, 3 meses, pero sí que empezamos a hacer la gestión y empecemos a tener en cuenta todos esos requisitos que lo hemos venido haciendo la actividad sin tener en cuenta los mismos. Pero si tenemos algún tipo de accidente, pues sería muy complejo para la empresa
porque adicional se tiene que cumplir con el plan estratégico de seguridad vial. Y dentro de ese plan estratégico de seguridad vial también se debe tener en cuenta la flota fluvial que tenga la empresa o que con este momento cuenta, sean 2 botes, 3 botes, deben estar incluidos ahí. Entonces tenemos doble incumplimiento, hablándolo desde el punto de vista de normatividad que nos aplica como empresa de acueducto. Entonces, damos finalización a la NS 133 y vamos a tomar en este momento, voy a retomar, perdón, me devuelvo un momentico, vamos a retomar la NS 115, que es de las normas importantes, todas son importantes, pero esta norma es importante desde el punto de vista de mitigación de eventos. Por favor, me regalan un minutico, por favor. Aprovecho para darte las gracias, Marisol. Bueno, damos continuación a la 115. ¿Cuál es la importancia de la 115? La importancia de la norma 115 radica en la mitigación de eventos relacionados con la toma de muestras, específicamente quemaduras y contacto con riesgo biológico, con riesgo químico. De ahí la actualización de la norma no solamente se hizo por la parte legal o de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que adicional se establecieron unos controles para poder darle manejo al uso y cómo debe ser la toma de las muestras, teniendo cuidado con las recomendaciones generadas por la ARL para evitar otra vez eventos relacionados con este tipo de actividad o de labor. Esta norma aplica para cualquier tipo de agua y lodo donde se realice o se hagan procesos de toma de muestras, ¿sí? Porque a veces la gente dice, no, esto aplica solamente para aguas residuales o para aguas estancadas. No, para todo tipo de muestreo que se haga. Entonces, ¿cuáles son los tipos de muestreo? Los tipos de muestreo son manual y automático. La empresa maneja los dos tipos de muestreo. Se tiene en cuenta dependiendo de la actividad que se vaya a hacer y dónde lo vaya a hacer. De ahí es que se aplica cuál de los dos se usa. Entonces, de acuerdo al tipo de toma de muestra, pues de igual manera yo utilizo los equipos de muestreo, ¿sí? Entonces, la norma establece cómo se deben utilizar y de acuerdo al sitio donde lo esté haciendo, entonces de ahí tomo la muestra y aplico el equipo de muestreo. También establece cuáles son las características o los métodos de preservación para las tomas de las muestras y cuál es el procedimiento que se tiene en cuenta y que tiene la empresa establecido para poder hacer este tipo de muestreo y de análisis. También la norma establece los requisitos para hacer el tema de transporte de las muestras y qué se debe tener en cuenta frente a recipientes y frente al almacenamiento de las muestras. ¿Por qué? Porque si no se cumple con esto, pues la empresa perdería o estaría incumpliendo frente a la certificación que tiene. Entonces, lo que la empresa aplica es el estándar METODS, entonces, y es el que está vigente y es el que toca aplicar en todo tipo de muestras de almacenamiento y conservación y transporte. También la norma establece cuáles son las obligaciones de la EAB frente a el tema de toma de muestras y ahí aplica lo que es el sistema globalmente armonizado, específicamente lo establecido en el decreto 4741 del 2005, pero también está relacionada la NS 176, que son los requisitos mínimos para el manejo del riesgo químico en la empresa. Entonces, es importante que ustedes también se lean esta norma para dar cumplimiento a la NS 115.
También habla de la necesidad de capacitar y entrenar a todos los funcionarios en primeros auxilios, dependiendo también de las fichas de seguridad y los datos consignados en ellas o los productos químicos utilizados en la toma de muestras. También se hace necesario mantener disposiciones que garanticen los cumplimientos de temas de SST, no solamente a los trabajadores directos, sino también a los contratistas o subcontratistas que generen algún tipo de labor relacionada con toma de muestras. También ustedes van a encontrar en esa norma las obligaciones de los trabajadores, como por ejemplo la más, digamos, una de las más importantes es informar de manera inmediata si se tuvo algún tipo de lesión o con contacto con algún agente que pueda generar una lesión o un daño permanente. Pero el llamado es a que todos los trabajadores cumplan con los protocolos y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador. También es importante que se conozca el plan de gestión integral de residuos de la EAB. ¿Por qué? Por el manejo de algunos químicos o residuos peligrosos que se generan durante el proceso de toma de muestras. ¿Cuáles son las obligaciones de los contratistas? Estas obligaciones básicamente están relacionadas con la aplicación del sistema globalmente armonizado, que establece que todas las empresas que suministren algún tipo de producto químico para la realización de toma de muestras deben estar clasificados conforme a la metodología del sistema globalmente armonizado, que es la antigua Naciones Unidas. Ya no aplica NFPA para el manejo de etiqueteo de sustancias químicas o productos químicos que se utilicen en el proceso de la toma de muestras. Ya eso es obsoleto y la hoja ficha de seguridad tiene que ser suministrada por el proveedor del producto químico, así como la disposición final del mismo. Entonces, ¿cuáles son los peligros más frecuentes? Entonces, en la norma ustedes van a encontrar la relación que hay de peligros frente a cuerpos de agua superficiales que son diferentes a los cuerpos de agua residuales o aguas subterráneas. ¿Por qué son diferentes? Porque básicamente primero es el acceso a la toma de la muestra, segundo la presencia, por ejemplo, de químicos, gases o vapores contaminantes. Eso hace que el riesgo en aguas subterráneas o estancadas sea diferente a las aguas superficiales. También se establece cuáles son los criterios o cuáles son los peligros más frecuentes en sistemas de alcantarillado, estaciones de bombeo y de lodos cuando se haga algún tipo de muestreo ahí. Entonces, dentro de las que más tienen relación es los aspectos o riesgos relacionados con el riesgo químico, las caídas de altura o de distinto nivel, algunos objetos que caen y la presencia de tableros o transformadores, es decir, riesgo eléctrico. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud de las personas que hacen procesos relacionados con el manejo o toma de muestras? Básicamente están concentrados primero en el contacto con algún químico que genere algún tipo de lesión, ya sea en vías respiratorias o en la piel. Básicamente es eso. Y también el contacto con algún agente infeccioso y que esté relacionado con ¿qué? Con el riesgo biológico, y finalmente tenemos la absorción o el contacto con alguna sustancia corrosiva o tóxica, que en este caso fue el contacto con una sustancia corrosiva la que le generó el daño y la lesión a una trabajadora. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención básicamente están consignadas en la NSC 180, que es la norma que habla de higiene industrial para el tema de hacer muestreo, pero muestreo ambiental o muestreo ocupacional, no muestreo de la toma de muestras como tal. La NS 176, que es todo el tema de manejo del riesgo químico. La NS 171, que está relacionada con el manejo del riesgo biológico, la NS 110, que es el tema de requisitos para trabajos en altura, y la NS 133, que está relacionado con el trabajo de botes. Hay técnicas o hay procesos donde se hace la toma de muestras en bote,
Entonces, de ahí la importancia de que se cumpla estos requisitos en las dos normas. También se estableció un procedimiento seguro para el momento que se haga la toma de la toma de la muestra o el muestreo que se vaya a hacer, y se establece cuáles son los requisitos específicamente en el tema de seguridad vial y el plan estratégico de seguridad y salud en el el plan estratégico de seguridad vial que debe tener la empresa. Entonces, es bueno que miremos como trabajadores qué debemos cumplir y cuáles son esos estándares que la empresa tiene establecidos para el tema de toma de muestras en este caso. Dentro de las recomendaciones generales más importantes está que no se debe comer, beber ni fumar cuando se realicen operaciones de toma de muestras, porque esto incrementaría un alto riesgo de tipo biológico por el contacto sobre todo con sustancias o en aguas residuales, y al generar un tipo de ingesta de algún virus o alguna bacteria que pues pueda de una manera importante impactar la salud de los trabajadores. ¿Qué se pide en la norma para el manejo de las emergencias? Primero, contar con un equipo de primeros auxilios, un botiquín tipo A, que las personas conozcan y se tenga estandarizado un procedimiento operativo normalizado para este tema, que se conozca cuáles son las líneas y los números de teléfono relacionados con la emergencia, utilizar los elementos y equipos de protección establecidos o que se le hayan entregado a los trabajadores, y también se recomienda tener en cuenta la NS 111 en el caso de realizar un muestreo en redes de alcantarillado o en pozos. Bueno, vamos a retomar ahora sí con la NS 171, que está relacionado con el tema de riesgo biológico. Entonces, esta norma establece los mecanismos de prevención y control de accidentes de trabajo o enfermedades laborales causadas por la exposición a actividades rutinarias y no rutinarias a peligros biológicos de los trabajadores de la EAB y contratistas. Entonces, hay que partir que ¿cómo se evalúa el riesgo biológico? Entonces, el riesgo biológico se evalúa de acuerdo a la exposición, es decir, el tiempo en el cual el trabajador está expuesto y el tipo de exposición que se tenga, ¿sí? Y finalmente la posible causa o consecuencia. Entonces, ejemplo, tenemos un trabajador del área de gestión documental. ¿Es un trabajador que está expuesto a riesgo biológico? Sí, pero esa persona tiene una exposición diferente al trabajador que está en alcantarillado. ¿Los dos están expuestos a riesgo biológico? Sí, pero el riesgo biológico del trabajador de alcantarillado, su porcentaje de exposición es mayor, y los contaminantes que están, en la presencia de contaminantes que está este trabajador o su ambiente laboral es mucho más complejo y que el trabajador que está en el riesgo biológico en el área de archivo. O, por ejemplo, los trabajadores que están en el laboratorio tienen una exposición a riesgo biológico. Sí, señores, tenemos una exposición, pero es diferente la exposición. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia y hay que caracterizar que no todas las personas tienen una misma exposición al riesgo biológico, y la probabilidad que juega un papel muy importante en que un trabajador adquiera o se lesione o se contamine o sufra algún tipo de enfermedad o accidente de trabajo por este peligro o por este riesgo biológico es diferente. Y en eso consiste la evaluación y el tratamiento y la administración del riesgo, dependiendo de eso, de la probabilidad, de la consecuencia y el porcentaje de exposición. Esta norma está ligada a algo que en la empresa se conoce como la bonificación por exposición al riesgo biológico. Entonces, ejemplo, un trabajador, como lo mencionábamos, en el área de gestión documental, el riesgo biológico que ellos tienen, claro, es importante, pero repito y recalco que no es en el mismo porcentaje de la exposición de alcantarillado. Entonces,
El riesgo biológico también, por ejemplo, está presente en las personas que atienden ventanilla y ahorita pues con el tema de COVID pues se hace mucho más fuerte, ¿sí? Pero no sigue siendo porque hay mecanismos de control para este tipo de riesgo, mientras que para el riesgo que está en alcantarillado sí hay mecanismos de control también, pero es mucho más fuerte la exposición y el contacto, sobre todo es ese, el contacto permanente con el tipo de contaminantes. Entonces, retomando el tema de riesgo biológico, entonces se establece dentro de la norma cuáles son las fuentes de, de exposición, cuáles son los mecanismos de transmisión, que los mecanismos básicamente son directos e indirectos, cómo se hace la identificación para la evaluación de riesgos biológicos, se establece un subcapítulo relacionado con la zoonosis, que la zoonosis es enfermedades que poseen los animales que se le transmiten al hombre o que el hombre las adquiere por transmisión directa o contacto con algún tipo de animal, heces o fluidos. Están en las obligaciones de la EAB, las obligaciones de los trabajadores, cuáles son las consecuencias para la salud por factor de riesgo biológico, cómo se clasifican los agentes biológicos, cuáles son las vías de entrada, que es muy importante tenerlas en cuenta, la exposición a agentes biológicos y cuáles son las medidas de control. Este riesgo biológico, entonces, dentro de las actividades o obligaciones que tienen los trabajadores, está relacionada con la contaminación por agentes biológicos. ¿Cuáles son los agentes biológicos? Son básicamente virus, bacterias, también encontramos ahí, por ejemplo, la mordedura de perros, el contacto, ¿sí? Que también puede ser ahí por esa parte la zoonosis de la que le mencionaba, ¿sí? Porque si un perro llega a morder a un trabajador y el perro tenía rabia, pues es muy fácil que el trabajador adquiera la enfermedad, ¿no? Entonces, de ahí todos los controles que desde la División Salud Ocupacional y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se han implementado. ¿Para qué? Para poder controlar este tipo de riesgo. Entonces, la empresa también ha entregado o tiene establecidos, por ejemplo, el kit de riesgo biológico, dependiendo pues del área donde usted se encuentra, ducha lavaojos, también se encuentra establecidos todo el tema de vacunación, todo el tema de seguimientos a casos especiales o algún tema de salud. Entonces, eso hace parte del control del riesgo biológico, que la empresa lo tiene muy bien documentado, lo tiene muy bien establecido dentro de sus procedimientos y protocolos. La norma básicamente viene a fortalecer y documenta lo que ya la empresa ha venido trabajando durante muchísimos años. Centrados en lo que es el tema de riesgo biológico, entonces las consecuencias para la salud dependen también de algo que se llama, y lo he mencionado mucho, la susceptibilidad del individuo. Entonces, dependiendo de esto, el trabajador puede adquirir una enfermedad, pero también puede hacerle un manejo y el mismo cuerpo también a veces se defiende, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo para clasificar o hacer la evaluación del riesgo biológico está determinada por si el riesgo es muy alto es que produce una enfermedad grave y constituye algún tipo de peligro, o ya se manifestó algún tipo de enfermedad o lesión en los trabajadores. Alto, que provoca una enfermedad grave, pero digamos que existe un tratamiento y es posible que se propague la enfermedad, pero existe un tratamiento eficaz. En el anterior no contaba con tratamiento eficaz, entonces la vida de la persona o el riesgo, la integridad de la persona es muy grave, que generalmente lleva a la muerte. Cuando hablamos de un riesgo, un factor de riesgo medio, es que puede causar una enfermedad, pero no es poco probable, por ejemplo, que se expanda, en el caso, por ejemplo, de la rabia, y que existe también un tratamiento eficaz. Entonces, esto hace que la intervención sea mucho más rápida y más ágil.
bajo cuando es probable que cause una enfermedad, pero no hay riesgo de propagación ni se necesita un tratamiento fuerte o eficaz. ¿Cómo se hace la clasificación de los agentes biológicos? Entonces se clasifican dependiendo de qué. Si es patógeno en humanos, si es peligroso para la salud de los trabajadores, si es transmisible a la comunidad y si se tiene la disponibilidad de un tratamiento eficaz o si está en estudio. ¿Cuáles son las vías de entrada? Entonces la vía de entrada, la principal es la cutánea mucosa, la vía respiratoria, la vía digestiva y la vía parenteral. ¿Qué es la cutánea mucosa? La cutánea mucosa es básicamente la piel y la boca y la nariz. La vía digestiva, pues básicamente es algo que se consume, que está contaminado. La vía respiratoria está asociada a gases y vapores, ¿sí? También la presencia de material particulado. Y la parenteral es que yo tengo mi línea, la piel, tiene algún tipo de lesión, cortadura o está rota. La línea de mi piel está rota, básicamente es eso. Entonces hace que ese mecanismo de protección que todos tenemos se debilite y pueda ingresar algún tipo de bacteria o virus o algún tipo de contaminante a mi piel de una manera directa, a través de la piel de una manera directa. ¿Cómo es la ruta de transmisión? Entonces, la ruta de transmisión en el riesgo biológico está centrada a la exposición y a la transmisión. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, si es por contacto, si es por gotas, si es por el aire, si es un vehículo común, es una fuente que es contaminada, ¿no? Y por vectores que son insectos, ratas, zancudos, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos o las rutas de exposición dependiendo de qué, de las tareas donde yo esté desarrollando mis tareas y también la labor específica que esté ejecutando en ese momento. Entonces, por decir algo, si estoy yo en Chingaza haciendo algún tipo de intervención o caminata, no es poco probable, por ejemplo, que me pique un zancudo, porque en esas temperaturas, pues obviamente no, el zancudo no, ese no es su hábitat, pero sí es posible que me pique una abeja o una avispa, y si yo soy alérgico, pues necesito una atención inmediata, ¿sí? Entonces depende de las circunstancias que esté trabajando, también de la susceptibilidad del individuo y del huésped o del contaminante. Finalmente, como les mencionaba, la empresa tiene muy bien establecidos cuáles son sus medidas de control, que son los esquemas de vacunación, la formación y la información de los trabajadores, el kit de riesgo biológico, el lavado de ropa de trabajo, elementos de protección personal y colectiva. En los laboratorios de agua, pues se tiene todo el tema de duchas y protocolos, el control ambiental en áreas de archivo, que es básicamente está centrado es en el aseo, y en las áreas de servicio médico y salud ocupacional tenemos un protocolo de seguridad de grado 2. ¿Por qué no es más alto? Por las actividades que se realizan. Entonces, la norma no está enfocada a lo que se llama la ruta sanitaria, que es lo que uno encuentra muchísimo en temas de SST, sino está aplicada a las labores y a las actividades que realiza la empresa de acueducto. Finalmente les voy a compartir ya sobre el tiempo, les voy a compartir la NS 116. Esta norma nos habla específicamente sobre los mecanismos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de explosivos. Pues es un tema que casi no se utiliza en la empresa de acueducto, digamos de manera continua o de manera rutinaria. ¿Cómo se establece acá? Entonces son los peligros o los factores de riesgo que se contempla: transporte, manejo y almacenamiento de explosivos. Esta norma debe cumplir con los protocolos establecidos para el manejo de sustancias químicas que se catalogan así, lo establecido en el sistema globalmente armonizado. Y también debe cumplir con lo que establece el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas relacionado con ¿qué? Con el uso de explosivos. Generalmente se utilizan en las obras donde se necesita hacer algún tipo de excavación
o algún tipo de remoción de tierra. Entonces es importante que se tenga contemplado. También aplica la NTC 3966, que es el transporte de mercancías peligrosas, porque el sistema globalmente armonizado no aplica para el tema de sustancias peligrosas. Aplica para todos los productos químicos, pero la clasificación y la etiqueta sí se tiene que hacer por sistema globalmente armonizado. Ya las otros factores como son almacenamiento, transporte, uso, hoja de seguridad, tiene que hacerse de acuerdo a lo establecido en la normatividad que aplique para sustancias peligrosas. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 normas socializadas, de manera atenta, los invito a que a través del chat les voy a enviar una pequeña apropiación del conocimiento. Son unas preguntitas muy sencillas, pero que para nosotros es importante dejar como soporte para fortalecimiento de futuras capacitaciones. No siendo más, los agradezco. Vamos a dar 3 minuticos para contestar la apropiación del conocimiento y hacemos el tema de preguntas, si alguien tiene algún tipo de pregunta, y finalmente lo dejamos, si alguna persona considera importante eh, dejar, habilitado alguna pregunta en el chat, con mucho gusto se responderá a través del correo. Entonces, no siendo más, entonces vamos a dar los 3 minutos y hacemos el tema de preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas por el momento. Entonces, para finalizar el evento de socialización y dándole las gracias a nuestra expositora Marisol Ortega, los invito a abrir sus micrófonos y darle un fuerte aplauso por tan excelente socialización en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Marisol. Agradeciendo por... Chévere, estuvo bueno.